Capítulo 6. ¿Quiénes, sobre todo, deben educar a los hijos? Aseguran que el niño es bloque de mármol finísimo en el cual hay que esculpir la imagen de la virtud, el retrato de Dios. ¿Quién será el escultor? Dicen que el niño es ciego desventurado, que no conoce el camino de la virtud y la senda del cielo, que por eso alarga lloroso sus manos vacilantes en busca de un lazarillo que lo guíe sin peligro. ¿Quién será su guía generoso? Dicen que el niño es el ángel caído de lo alto, que suspira por volver a Dios que le ha perdonado y redimido. ¿Quién será su humano redentor? La respuesta es bien sencilla. Démosla con enérgica franqueza, aunque a algunos padres quizá les parezca dura e intransigente. Leyendo un libro. Era madre con 3 angelitos, pero joven todavía, sana, rica y elegante. Aún podía gozar del mundo como en los pasados tiempos de su bella juventud. Y, en alas de mil halagüeñas ilusiones, volaba la gentil dama de tertulia en tertulia, de teatro en teatro, de baile en baile, prodigando sonrisas y recibiendo adulaciones. Sus hijos, entre tanto, corrían allá por los jardines públicos bajo la tutela de las doncellas o dormían inocentes en sus doradas cunas, pero sin haber recibido antes sobre su frente la bendición de su madre. Aquella tarde, sin saber ella por qué, estaba triste, melancólica, cansada, aburrida. Cayó, pues, sobre una butaca al lado del balcón y tomó de sobre la mesa, para pasar el rato, un libro que le acababa de regalar una amiga suya. Abriólo al acaso y leyó. Así sucede que una madre da a luz a una hija, la mira un instante y la entrega a una nodriza, la cual, a su vez, la pone después en brazos de una niñera, y ésta luego la confía a una institutriz. Más tarde de esta pasa a las maestras del colegio A o el pensionado B, según la edad, hasta que al fin la madre la trae a casa, la vuelve a mirar y como la encuentra en punto, la cubre de encajes y cintas y la traspasa a un marido. Con los demás hijos sigue los mismos trámites. A pesar de todo, se llama madre. He tenido la curiosidad de calcular el tiempo durante el cual estas madres lo son propiamente, teniendo delante de sí a sus hijos y derramando su corazón sobre ellos, y he sacado que con dificultad llega a 1 hora por día. La noble señora estaba nerviosa. Cada una de aquellas letras parecía el ojo de Dios que la miraba con espantosa indignación, y allá, en lo más hondo de su alma, oía una voz como de juez severo que le decía: «Así eres tú, no eres madre». Estuvo para dejar el libro y sentarse al piano para distraer su turbado espíritu, pero una fuerza misteriosa la sujetaba y le decía con imperioso acento: «Lee, madre mundana, lee tu propia condenación». Pasó, pues, con mano temblorosa algunas páginas y siguió leyendo. ¿Que no ha de tener, según eso, la madre ningún tiempo para sí? Así es, el tiempo que ella tenga, para sus hijos ha de ser. Pues entonces, ¿se acabó el mundo para ella? Sí, su mundo es ya vivir con sus hijos. Pues, ¿y las fiestas? ¿Y las diversiones? ¿Y los gustos? ¿Han de renunciar las madres a ellos? ¿Verdad? Porque sus fiestas y sus diversiones han de ser sus hijos. Luego, ¿ser madre es ser esclava? Es cierto, ser madre es ser esclava. ¿Esclava? Oh, la gentil madre sintió que estas palabras se le grababan en el alma como un estigma de fuego. Abrió sus labios para protestar y reclamar sus derechos a la libertad, a los placeres, al mundo, a la vida, pero la voz de allá dentro seguía repitiendo como un eco sarcástico y cruel: «¡Esclava!». Y siguió leyendo. Gounod ha puesto una melodía sublime con el título vago de «Caed, alas mías», y lo que en esa obra canta lo he visto yo muchas veces y lo podéis ver vosotros también. Las hormigas hacen sus viajes de boda por los aires y con el auxilio de sus purísimas e izadas alas, y a su vuelta se posan en el suelo. Y es cosa digna de verse cómo a fuerza de mover sus patitas por una y por otra parte,
Van cogiendo una a una las alas y como si fuese su cuerpo un árbol tierno, le van quitando todas sus ramas y raíces y así, despojadas de estorbos, entran sin dificultad en el hormiguero para no salir jamás de él. Desde ese momento son madres. Es lo que falta a muchas de las madres de nuestros tiempos. No saben arrancarse las alas. Sé que cuesta mucho, porque sé cuánto cuesta cumplir cada uno con su obligación. Pero tened entendido, señoras, que solo a este precio conseguiréis que vuestros hijos sean hombres y cristianos, y solo así seréis madres en todo el rigor de la palabra. ¡Arrancaos las alas! La madre mundana no pudo aguantar más aquellas tremendas verdades que resonaban en lo más hondo de su alma como el eco de una amenaza de Dios. Tiró con desprecio el libro sobre la mesa y púsose a mirar a través de los cristales de su balcón las gentes que subían y bajaban por el paseo, alegres y despreocupadas, pero en vano. Aquella voz se alzaba cada vez más austera e inflexible, como espectro que se levanta de la tumba para pedir justicia. «No eres madre», le decía con acento frío, seco y cruel. Y entonces, ¿para qué sirven las nodrizas e institutrices? ¿Para qué las doncellas y las religiosas? ¿Para qué los maestros y los religiosos? Todos esos no deben ser más que celosos pero humildes cooperadores de los padres. La obligación de educar a los hijos es obligación personal de aquellos que le dieron el ser. Pueden buscar consejo, ayuda y dirección en otros, pero declinar en ellos la principal responsabilidad, eso jamás. Óyelo bien, madre, porque yo soy la voz de tu conciencia, la voz de Dios. La mundana señora no supo qué contestar. Comprendía muy bien que todo aquello era verdad, que allí estaba su deber, pero no tiene valor para cumplirlo. En aquel instante entraron brincando y riendo inocentemente sus 3 angelitos. Subieron sobre sus rodillas, la abrazaron, la besaron y se pusieron a prodigarle 1000 estrepitosas caricias. Y al ver que se levantaban para marcharse, le dijeron llorando amargamente: «¿A dónde vas, mamá? No te vayas, quédate con nosotros». Era imposible. La palabra estaba empeñada. La esperaban sin falta en el real. Pero antes de salir, tomó otra vez maquinalmente el libro y leyó los últimos renglones. En los salones de la casa continuaba la fiesta y las madres seguían tan alegres divirtiéndose. Por supuesto, muy honestamente. Y los niños en manos de niñeras e institutrices. Una carta. La mañana siguiente tomó la pluma y escribió: «Reverendo Padre, soy joven todavía, tengo 3 hijos pequeños, los quiero muchísimo y los he confiado a ayas institutrices de toda confianza que los educan y divierten. Quisiera estar yo personalmente más a su lado, pero no puede ser, porque por mi posición tengo que frecuentar el gran mundo. Y la verdad, tampoco he nacido para monja. He leído, y usted debe saber dónde, que las madres deben ser esclavas, que deben arrancarse las alas, y estas palabras las llevo como un puñal clavado en la mitad de mi alma. ¿Es verdad? ¿Es exageración? Sáqueme pronto de esta duda. Créame, padre, soy todavía joven, seré quizá vanidosa, poco piadosa tal vez, pero no soy mala, y a ratos deseo ser mejor. Aguardo, pues, con ansia su respuesta misteriosa». A vuelta de correo le contestó: «Muy señora mía, pues que tanto desea conocer la verdad, no quiero que se quede más tiempo con esas crueles angustias. ¿Seré yo tan feliz y tan hábil que pueda sacarle ese puñal que lleva clavado en mitad de su alma? Hágalo Dios. Oculta usted su nombre y confiesa sus defectos y cualidades, tanto mejor, así podré hablarle con más conocimiento de causa y a la vez con mayor libertad. Respóndole pues sin ambages ni rodeos que estoy del todo de acuerdo con lo que en ese libro ha leído, que las madres deben ser esclavas, así como suena, que deben arrancarse a las alas para encerrarse en su hogar, como las hormiguitas en su hormiguero, y consagrarse personalmente a la educación de sus hijos. ¿Que quién ha enseñado esto?
usted misma, señora, su conciencia. Por eso, a usted y a todas las madres que obran como usted, les diré con apostólica entereza: la humana naturaleza estará en todo lo corrompido que se quiera, pero no todo que llegue a confundir el bien con el mal. Las leyes divinas generales están grabadas en el fondo del corazón de todos los hombres, y cuando las conculcamos, oímos allá adentro, en lo más hondo, una voz que nos dice: eso está mal. Es la voz del remordimiento. El remordimiento es el telégrafo sin hilos que nos transmite instantáneamente las quejas y las amenazas o alabanzas de Dios. Es el fonógrafo que nos repite interiormente las voces de Dios. Es el fiscal inflexible que siempre se levanta a defender en el tribunal de nuestra conciencia los derechos de Dios. Pues bien, asómese usted, no tan solo a su propio corazón, sino al corazón de todas esas madres que corren de salón en salón, de espectáculo en espectáculo, mientras sus hijos crecen, lloran, ríen y se divierten al lado de otras mujeres, y oirá, como voz salida de un abismo, la misma protesta que usted ha oído: mujer, eso está mal, no eres madre. Solo Dios tiene derecho para echar en cara a las madres tan vergonzosa acusación. Además, Dios tiene un libro en el cual Él mismo ha ido señalando a todos los hombres sus diversas obligaciones, según las diversas circunstancias en que por su edad, sexo y condición se pudieran encontrar, y se llama la Sagrada Escritura. Leo, pues, y transcribo para vuestra enseñanza algunos textos de este libro divino. ¿Tienes hijos? Adoctrínalos y dómalos desde su niñez. ¿Tienes hijas? Cela la honestidad de su cuerpo y no les muestres demasiado complaciente tu rostro. Padres, educad a vuestros hijos en la disciplina del Señor. Corrige a tu hijo, no pierdas las esperanzas, pero no llegue a tu severidad hasta ocasionarle la muerte. El que ama a su hijo le hace sentir a menudo el azote. Si alguno no cuida de sus cosas, y sobre todo de las personas de su casa, ha renegado de su fe y es peor que un infiel. Estos no son consejos, son mandamientos de Dios, que los padres nunca debieran olvidar y a los cuales están obligados a amoldar su conducta. Ya lo ve, pues, señora, el mundo se acerca a usted y le dice: ven a mis fiestas y diversiones, ven a lucir tu gracia y hermosura, ven a reír y bailar. Deja tus 3 angelitos. ¿No tienen ya juguetes, criados, hayas e institutrices? ¿Qué falta les haces tú? Pero Jesucristo la coge del brazo y le dice: ¿a dónde vas? Deja todo eso. ¿Qué tienes tú ya que ver en las fiestas del mundo? Ya no eres niña, eres madre. Tus fiestas son tus hijos y tu puesto al lado de ellos, en cuanto te sea posible, para que los instruyas, vigiles, diviertas y castigues. Si esto no hace, eres madre infiel, peor que una pagana. Señora, ¿qué voz hay que seguir? Lea también y medite despacio estas palabras de Monseñor Dupanloup, cuya competencia en asuntos de educación es reconocida en todo el mundo. Parecen escritas en contestación a la pregunta que me ha hecho. En cuanto a los ricos que no tienen otros deberes que esos que han dado en llamar deberes de gran mundo, no dudo en decirles que ante todo deben consagrarse y sacrificarse, si es menester, para cumplir los imperiosos deberes que les impone su cualidad de padres. Que ese padre y esa madre son jóvenes todavía, que solo tienen 20 o 24 años, no importa. Que son ricos, espléndidos y muy deseados en todas las reuniones y que por eso el mundo los llama, no importa. Ya no son libres para responder a las exigencias del mundo, o por lo menos no pueden darle el tiempo y las atenciones que exigen sus hijos. Mas si el mundo y la disipación vencen y este padre y esta madre abdican su santo ministerio, qué remordimientos en sus almas jóvenes y qué vacío en su casa.
el mundo, el bullicio de las diversiones y de las fiestas y la agitación de los bailes reemplazan muy mal para un padre y una madre a sus hijos ausentes. Una palabra muy importante todavía. Decía Leibniz que se reformaría el mundo si se reformara la educación. Y un autor le replica que se reformaría el mundo si se llegara a transformar a las madres. Y añade, ¿qué sería menester para transformarlas? Y se responde el mismo, una cosa bien sencilla, y sin embargo muy rara, de que carecen aún las madres que pasan por mejores, es a saber, la conciencia de las fuerzas divinas con que la maternidad las ha dotado y el valor de llegar hasta el fin cuando se trata del alma de sus hijos. Para conservar la vida del cuerpo de sus hijos, Dios ha dado a las madres una fuerza y un amor heroicos, que no retroceden jamás ante ningún obstáculo. Y cuando se trata de esta vida divina que Dios nos ha dado y que tantos enemigos puede arrancarnos, ¿habrá dejado la maternidad desarmada e impotente, miserable, espectadora de peligros que no puede conjurar y de ruinas que nunca podrá reconstruir? No blasfememos así de la obra de Dios. Con relación a la vida del cuerpo, la madre puede mucho, para desarrollar y conservar o resucitar la vida del alma. La madre lo puede todo. Sí, todo. Y por eso se puede afirmar con verdad que el mundo se salvaría si las madres supieran emplear bien, en beneficio de sus hijos, esos tesoros de gracias divinas, de heroísmos sublimes, de instintos maravillosos, de pensamientos delicadísimos, de irresistibles atractivos, de lágrimas salvadoras, que solo ellas han recibido de la divina providencia. ¡Oh madres! ¡Oh madres! Quisiera ir repitiendo por todas las familias cristianas, solamente vuestras manos, solamente vuestros labios y solamente vuestros corazones poseen esa habilidad divina que se necesita para ir formando vuestros hijos para Dios. Además, apreciable señora, permítame una osadía. En las nupcias romanas, la desposada iba arrojando nueces y las solteras le ofrecían una rueca. ¿Aceptará usted la rueca que en nombre de Dios le ofrezco? No digo que en adelante debe renunciar a todas las relaciones que su posición le impone, pero, en general, sé usted poco del mundo y mucho de sus hijos, es decir, arránquese a las alas y sea esclava de su familia. Esta es la respuesta que doy a su pregunta. Tenga valor, acepten de ver con todos los sacrificios que ahí ha encerrado Dios también la paz, la felicidad y la gloria de las madres, de usted. ¿Y los padres? Un tantico duro había estado aquella tarde el predicador con las madres. Los hombres no se habían dignado ir al sermón. Les había recordado la gravísima obligación que tenía de educar por sí mismas a sus hijos y había aducido, más o menos, los mismos argumentos que acabamos de exponer, pero con más vehemencia y energía. Aquella misma noche recibió una fina tarjeta en la cual se leían estas palabras. ¿Y los padres? Las madres deben ser esclavas de los hijos, es verdad, pero ¿y los padres? Las madres deben arrancarse las alas, muy bien dicho, pero ¿y los padres? ¿Qué según dijo Madama Champagne a Napoleón, faltan madres? Paz, pero ¿no faltan también padres? ¿Que como afirma otro autor se reformaría el mundo si se llegara a transformar a las madres? No lo niego, pero ¿y si se llegara a transformar a los padres? Y después de otras muchas cosas muy bien pensadas y muy bien escritas, termina con esta fervorosa exhortación. Con que 2 palitos a las madres, pero uno tan siquiera a los padres. Si usted los viera de cerca. Razón que le sobraba tenía la resentida señora. Ya no hay padres. Cuando la paternidad no había perdido su aureola, complacíase uno en enseñar que en el interior del hogar doméstico era el hombre juntamente sacerdote, rey y profeta. Sacerdote, para recoger y ofrecer a Dios, junto con los suyos, los votos, las oraciones de su mujer y de sus hijos.
profeta, para entrever las lecciones en lo pasado y en el movimiento en lo presente, los secretos del porvenir, y enseñárselos a su mujer, más joven que él, y a sus hijos que acababan de nacer. Rey, para encaminarlos a todos, juntamente con él, hacia la eternidad bienaventurada. Y ved ahí lo que constituye la amarga desolación del hogar moderno, en el cual el hombre ha decaído de su primera y divina grandeza. Ya no es sacerdote, puesto que no ruega. Ya no puede ser profeta, porque, no creyendo en nada, perdió el sentido de las cosas divinas y humanas, y menos todavía puede alzarse con el título de rey, porque quien no respeta ni obedece a Dios, de quien dimana toda autoridad, ¿a quién se atreverá a pedir respeto y obediencia? Entrad, dice un moderno escritor, entrad en una casa y ved esos jóvenes díscolos desenvueltos, hechos ya unos pequeños incrédulos, unos aprendices de impíos y libertinos. La madre, buena y cristiana, durante la infancia los ha podido criar piadosos e inocentes al calor de sus cuidados en el nido materno. Pero ahora, a los 14, a los 15 años, en la edad de las pasiones, al oír sus conversaciones, al ver sus lecturas, al contemplar sus gestos, al saber a dónde van, con quién se juntan, en qué gastan el dinero, en qué emplean el tiempo y consumen la salud y la honra, vienen ganas de preguntar: jóvenes, ¿tenéis padres? Y cierto que me dirán que sí, y me dirán el nombre, el apellido y profesión del que llaman su padre. Pero también se les podría responder: jóvenes, ¿eso que llamáis padre ni es padre, ni es nada? Porque es un padre que no os enseña, cuando más, sino a comer, a crecer, a engordar, y descuida lo más importante, que es vuestra virtud y salvación. No es padre de hombres. Monseñor Beugot, lamentándose de la impiedad de los padres de familia y presentándola como causa principalísima de todos los males que padecemos, escribe: la madre es creyente, el padre no lo es. La madre ruega y adora, el padre ni adora ni ruega. Jamás sus almas se han tocado por su lado sublime. El hijo que salga de esta reunión engañosa podrá tener el vigor del cuerpo, pero será raquítico de alma. Y añade: he ahí la primera razón de esa debilidad de temperamento religioso que se advierte en las generaciones del día. Cuando el hijo comienza a darse cuenta de las cosas, allí en aquel hogar, ¡qué espectáculo! A los 7 años, el niño se hace cargo de todo y pregunta sencillamente a su madre. A los 10 se admira. A los 15 se escandaliza, y al primer grito de las pasiones convierte a éstas en su arma. Y no se tenga lo dicho por insulsa y fría lamentación. Las siguientes palabras, recogidas por los labios de un niño, son lección amarga dada a los padres. Madre, ¿cuándo llegaré a ser bastante mayor para dejar de rezar como mi padre? No menos tristes son estas palabras que escribió Lamartine, después de lamentar la suerte del niño que va creciendo a la sombra de una madre piadosa y en presencia de un padre incrédulo o indiferente. Necesitaría 2 almas, y no tiene más que una, que es solicitada y desgarrada en opuesto sentido. La turbación y el desorden penetran en sus ideas, dejando algunos despojos a la fe y algunos a la razón. Se admira al ver tales contradicciones. Empieza a sospechar que es juguete de una gran farsa, que la sociedad no cree nada de cuanto enseña, que tiene 2 clases de fe y de moral, una fe y un Dios para los niños, una fe y un Dios para los jóvenes, y acaso otra fe y otro Dios para el que ya es hombre hecho. Sucumbe ante semejante espectáculo, su fe se extingue, su razón, falta de ánimo, se enfría. Agótase su alma y su entusiasmo se turca en indiferencia o abatimiento. A estos pensamientos tristes, reveladores de males, mucho más tristes todavía, no queda más remedio que oponer las verdades inmutables de la fe y de la moral cristiana. ¿Cómo educa usted a sus hijos en la piedad o en la irreligión?, preguntaron en una ocasión a un caballero
Y él respondió muy frescamente: gracias a Dios, voy sacándolos adelante con provecho y con salud. De lo demás, ya se las entiende mi mujer, que es una bendita. Locura, barbaridad, blasfemia. ¿Quién ha enseñado semejante doctrina? ¿Quién ha predicado semejante moral? ¿Jesucristo? ¿Los santos padres? ¿Los doctores? ¿La iglesia? ¿Dónde? ¿En qué libros? ¿En qué catecismo? En ninguno. Yo desafío a todos los padres de familia que me enseñen un solo texto de las Sagradas Escrituras, un solo pasaje de los padres y doctores, un solo artículo de las leyes eclesiásticas en que se declare que los padres no están obligados, como las madres, a instruir, a corregir, a vigilar a sus hijos y a sostenerlos en la práctica del bien con sus santos ejemplos y fervorosas oraciones. En vano lo buscarán, no lo hallarán nunca. Dios dice: ¿tienes hijos? Adoctrínalos y dómalos desde su niñez. ¿Solo las madres tienen hijos? Dios dice: el que ama a su hijo le azota con frecuencia. ¿Solo las madres aman a sus hijos? San Juan Crisóstomo dice: los hijos deben ver siempre en casa ejemplos de virtud. ¿No forman los padres parte de la casa? San Basilio dice: que ninguno se atreva a proferir en presencia de la familia que Dios ha santificado palabras de blasfemia o impiedad. ¿Solo los padres tendrán derecho a pervertirla o profanarla? San Jerónimo dice: que todos en el hogar doméstico se congreguen para ofrecer a Dios sus ruegos y adoraciones. ¿Solo los padres estarán exentos de esta sagrada obligación? Así lo creen neciamente la mayoría de los hombres de hoy. Sin embargo, aún en medio de los desiertos se encuentran floridos oasis. Aún en medio de tantos padres que descuidan lastimosamente la cristiana educación de sus hijos, tropezamos a veces con algunos, no siempre fervorosos católicos, que nos ofrecen hermosos ejemplos que todos debieran imitar. Cuenta un célebre escritor: conocí un magistrado, hombre de bien, muy amable y de mucho talento, pero del que nunca se había servido sino para burlarse más o menos agradablemente de las cosas santas. Una de las veces que fui a verlo tenía sobre las rodillas a su hija, encantadora niña de 11 años, que se preparaba para la primera comunión. Así era recitar el catecismo, y en el momento de entrar yo acababa de explicarle lo que es un misterio, que los hay en todas partes, en la naturaleza, en la sociedad y sobre todo en el hombre, no siendo de admirar que se encuentren también en Dios. Y todo enajenado y encantado de la vivacidad con que su pequeñuela había aprovechado las lecciones, me repetía sus respuestas y algunas de esas palabras felices que tan grato es recoger de labios de los niños. El impío Diderot llevaba él mismo a su hija a la iglesia de San Sulpicio para que oyera la doctrina cristiana, y luego en casa le explicaba lo que en el templo no había entendido bien. Napoleón, desterrado y abandonado en el pequeñón de Santa Elena, no tenía mayor gusto que explicar el catecismo a la hija del general Bertrand. Y a Santa Juana de Chantal, ¿no la formó en la virtud y santidad desde los primeros años el anciano presidente Fremiot? Padres y madres, leed y aprended.